Buenos días, estimados hermanos, Dios los bendiga a todos. Espero que el Señor de verdad les permita vivir una vida abundante, llena de bendiciones y de mucho conocimiento en la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros podamos seguir adelante sirviendo al Señor como Él se lo merece. El día de ayer estuvimos hablando sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es importante porque también mencionamos algo sobre los dones. La iglesia ha sido bendecida con dones espirituales. El cuerpo de Cristo, cada uno que somos nosotros hemos recibido dones espirituales. Por lo menos cada creyente debe tener un don espiritual para servir al Señor. Hay diversidad de dones, pero lo importante es usarlo en la iglesia para el fortalecimiento de todo el cuerpo. Y cuando hablamos de dones, tenemos que ir al libro de los Efesios, capítulo 4, el versículo del 11 al 16, que nos dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean las astucias y artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un pasaje muy hermoso, pero que nos enseña grandes cosas. Lo primero que comienza Pablo hablando aquí en el versículo 11 es sobre la diversidad de dones. Hemos dicho que hay diversos dones, pero que lo importante es que sepamos que cada uno tiene por lo menos un don para usarlo en el Señor. Y lo importante es usarlo. Como dice Pedro, que cada uno halle su don y lo use al servicio. Mire Primera de Pedro 4, 10 y 11, lo que nos dice allí. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y sigue diciendo: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno halle su don y úselo al servicio. Dice aquí: ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recibimos la salvación por gracia. Recibimos dones por la gracia de Dios. Ministre entonces en el servicio a otros. Y de eso se trata este rompecabezas que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde cada uno de los miembros debe usar sus dones, ministrándolos al servicio de unos y los otros. De esta manera, el cuerpo que crecerá bien concertado y unido por todas las coyunturas. Ahí está el uso de los dones. El fin de los dones lo podemos ver ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Primero nos habla de que existen dones, pero luego nos habla
del fin de estos dones. Miren el versículo 12 en Efesios 4. ¿Para qué son los dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces lo vemos claramente que los dones hay que usarlos para perfeccionar a los santos. El Señor nos ha dado a la iglesia una responsabilidad grande, y esta responsabilidad es la gran comisión. Pero déjeme decirle que esta responsabilidad sería imposible si uno solo trata de hacer el trabajo. Por ejemplo, aquellos que dejan todas las cosas al pastor. Es imposible. Cada miembro debe usar sus dones para perfeccionar a los santos, para que entonces todos como un cuerpo podamos llevar el trabajo, el servicio de la gran comisión, predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, evangelizar a fin de que muchos crean y sean salvos. Uno solo no puede hacerlo. Entonces usemos los dones. Alguien tendrá un don y otro don. Alguien tendrá el don para pastor, otro tendrá el don de maestro, de la enseñanza. Hay diversidad de dones, hay dones de servicio. Cada uno, úselo para la obra de Dios, y de esta manera todos podemos entonces juntos cumplir con la gran comisión. El versículo 13 nos dice también, nos complementa la idea de para qué, cuál es el fin de los dones. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para mantener un crecimiento. Resumimos este versículo 13 en que los dones se usan en la iglesia para mantener un crecimiento constante de todos sus miembros. La meta es la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que cada uno de nosotros descubra qué don tiene y lo use. Si usted descubre que tiene el don de enseñanza y no lo usa, usted está en problema, hermano. Porque Dios le dejó dones para que usted los use en su obra. Entonces ya vimos que los dones, el fin de los dones, perfeccionar al cuerpo de Cristo para mantener el crecimiento constante en la iglesia, en cada uno de sus miembros, hasta llegar a la meta que es la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que hacer esto, hermano? Me lo dice el versículo 14 al 16. ¿Por qué tenemos que usar los dones en la iglesia? Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias, las artimañas del error. Hay que crecer. Todos tenemos que crecer porque vienen tiempos difíciles y ya estamos en tiempos difíciles donde hay engañadores. Por eso hay que crecer para que todos crezcamos y ya no seamos engañados por estos falsos maestros que cuando alguien no ha crecido y es como niño espiritual, fácilmente caen presa de estas falsas doctrinas que andan predicando por todos lados. Entonces un cuerpo, el cuerpo de Cristo bien unido, usando sus dones e enseñados unos a los otros, vamos a crecer, a mantener la unidad y ya no vamos a ser engañados por falsas doctrinas. Dice el versículo 15, sino, en vez de ser engañados, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, el uso de los dones es para el crecimiento y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos a la una, unidos en amor,
Dice aquí en el 16, en quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Ahí está, hermano. A la medida y plenitud de Cristo. Crecimiento constante. Unos usando sus dones, otros usando sus dones. Mutuamente. Para edificarse y crecer juntamente y ya no ser engañados. Así dejó Dios la estructura de su cuerpo para que todos crezcamos unidos. Ya no debemos andar como niños. Tenemos que crecer por los tiempos en que estamos viviendo, porque fácilmente alguien que no crece puede ser engañado por estos vientos de falsa doctrina. Importante el pasaje, que usted lo puede leer con detenimiento y sacar sus conclusiones. Pero además de esto, tenemos que decirle algunas cosas también, porque hay que aclarar respecto a los dones. Hay dones en el tiempo, o hubo dones en el tiempo. Por ejemplo, los dones de señales, apostolados, profecía, sanidad, lengua, milagros. Fueron dones que existieron durante el primer siglo de la iglesia y luego desaparecieron. Fueron dados por el Señor para validar la autoridad de los apóstoles y para revelaciones divinas. Con la finalización del canon, 95 años después de Cristo, ya tenemos la Biblia y ya estos dones fueron suspendidos. De manera, hermano, que cualquiera que le diga en este tiempo que tiene el don del apostolado, le está mintiendo. O el don de lenguas. Estos dones cesaron. Y hablando de lenguas, en 1 Corintios capítulo 13, y no lo vamos a buscar en este momento, pero léalo con calma en su casa, y allá dice, y cesarán las lenguas. Entonces, esos son dones en el tiempo que ya han cesado. Pero también tenemos dones permanentes. Han permanecido en la iglesia a lo largo de la historia. Entre estos podemos mencionar los dones expositivos y los dones de servicio. Los dones expositivos, los que tienen el don de la enseñanza de la palabra de Dios, el don del evangelismo, el don de pastorado y maestro. Esos son dones expositivos y esos han continuado durante toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Aprendamos a diferenciar los dones que ya cesaron y los dones que aún se mantienen vigentes. Es importante también que entendamos que así como hay dones de enseñanza, hay dones de servicio. Y ninguno es más importante que el otro. Mire Romanos capítulo 12, versículos 7 y 8. Romanos 12, versículos 7 y 8. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, o si el de servicio o en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son dones de servicio que están vigentes. Hay muchos hermanos que cuando se trata de servir, tienen dones muy especiales. Y el hecho que ellos no prediquen la palabra de Dios o no sean maestros no los hace menos importantes que el que sí tiene el don de la enseñanza. Todos los dones son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. El que asea la iglesia y tiene ese don para utilizar los utensilios, los insumos y dejar la iglesia bien presentada, libre de toda situación, ese don es importante. El que recoge una basura, cuando hay convivencia, el que reparte un alimento, ese es un don especial.
El que tiene el don de la hospitalidad y viene una pareja pastoral y no tiene dónde quedarse y le da hospedaje en su casa. Qué bonito, gloria a Dios por ese que tiene ese don de hospitalidad. O el don de misericordia, que su corazón siente misericordia, compasión por todos, aún por los que no son salvos, y eso lo lleva a entonces que venga alguien que tiene el don de evangelismo a llevarle la palabra de Dios. Todos nos complementamos unos con otros. Lo importante es que usted descubra cuál es su don, hermano, cuál es su don, y entonces lo utilice en el servicio del Señor. Yo no sé cuál es su don. Hay dones administrativos. Y el que tiene el don administrativo es una ayuda muy grande, en la iglesia, porque hay cosas administrativas que hay que hacer. No puede ser el pastor el que está en la oración, el que está en la predicación, el que está en la enseñanza y el que también está administrando. Para eso cada uno tiene dones. Claro, hay pastores que tienen varios dones, hay hermanos que tienen varios dones y pueden ayudar en diversas cosas. Pero lo importante es que cada uno use su don. Mi exhortación en esta mañana, hermanos, identifique su don espiritual. Identifíquelo. Piense qué es lo que le gusta hacer en la obra del Señor y escuche la voz de Dios. Cuando yo comencé a asistir a la iglesia, me encantaba escuchar a los pastores predicando. Yo quería hacer eso, sentía un deseo enorme por hacerlo. ¿Tenía el don? El Señor me ha dado la respuesta. Pero hay que descubrirlo y usarlo en la obra del Señor. Úselo, hermano. Úselo para la edificación del cuerpo de Cristo, porque la iglesia se fortalece cuando todos usan su don y el rompecabezas que Cristo dejó se arma, su cuerpo se arma, porque Él es la cabeza y está esperando un trabajo de cada uno de nosotros. Si usted usa su don de esta manera, todo el cuerpo se va edificando, todo el cuerpo va creciendo y va uniéndose en amor, y como dice allá Efesios capítulo 4 y versículo 13, hasta la plenitud de Cristo. Eso significa hasta que lleguemos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen de Él. Esto es hermoso, hermanos, que cada uno de nosotros, el Señor le ha dejado un don para ser usado en su obra. Úselo. No se quede con el don guardado, hermano. Úselo en la obra de Dios y que el Señor le bendiga ricamente por usar el don que Él le dejó en la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Que Dios le bendiga.